Sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a tratar lo referente a la formulación del problema en un proyecto o tesis de grado. Lo vamos a analizar desde el área de seminario de investigación con la orientación de la doctora Maigrea Curel. En el área de investigación se debe tener claridad sobre el problema que se pretende estudiar, para así poder determinar la línea de investigación correspondiente. Al formular el problema, debemos elegir el tema, que consiste en determinar con claridad y precisión el contenido del trabajo a presentar. Este consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente cuál es el problema a resolver. La formulación del problema puede expresarse en forma interrogativa o en forma enunciativa. Por ejemplo, en forma interrogativa, ¿cuál es el impacto sociocultural de las TIC en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato en el municipio del Playón Santander? Ahora, en forma enunciativa nos quedaría: impacto sociocultural de las TIC en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato en el municipio del Playón Santander. Según el pensamiento de Albert Einstein, tenemos: la mera formulación de un problema es muchas veces más importante que su solución, que puede ser meramente una cuestión de habilidad matemática o experimental. Plantear nuevas cuestiones, nuevas posibilidades, considerar viejos problemas desde un nuevo ángulo, todo ello requiere una imaginación creadora y marca los progresos reales de la ciencia. Para formular una pregunta de investigación se debe tener en cuenta que sea concisa, alcanzable y relevante. Para que sea concisa debe utilizarse un lenguaje sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin formación en nuestro campo, debe entender la pregunta. Debe tener frases cortas y directas, nada de un lenguaje pomposo y pretencioso. Que sea alcanzable. La pregunta debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser viable. Que sea relevante. Se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta, argumentando los beneficios e impactos que producirían los resultados de la investigación a nivel teórico, empírico y social. Ahora vamos a afrontar la formulación del problema desde los enfoques cualitativo y cuantitativo. Desde la investigación cualitativa se enfoca en el análisis y estudio de la realidad como es percibida, sobre cómo se conoce, los métodos y fases que nos permiten comprender en profundidad el estudio de los seres humanos. Este puede ser tanto individual como colectivamente. Tenemos unos teóricos que defienden la metodología cuantitativa. Pitman y Maxwell nos dicen: toda investigación cualitativa, incluyendo su evaluación, debe ser guiada por un proceso continuo de decisiones y elecciones del investigador. Vera define la investigación cualitativa como aquella donde se estudia la cualidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materias o instrumentos de una determinada situación o problema. Mendoza dice que este tipo de investigación tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. El problema en la investigación cualitativa comienza con la selección del problema a investigar. Este puede surgir de la experiencia, partir de algunas posiciones teóricas, de la experiencia personal, de las creencias y percepciones de la realidad. El investigador cualitativo depende de la información que logre recolectar en la observación, en las entrevistas exploratorias, para definir el foco del problema que será estudiado. Para formular sus preguntas, el investigador necesita identificar el problema de investigación, familiarizarse con la forma como la parte investigada experimenta, define su realidad personal o cultural en el contexto cotidiano. ¿Qué funciones cumple la formulación del problema? Tenemos tres funciones básicamente. Define exactamente cuál es el problema a resolver. Define cuáles son las preguntas de investigación que deben ser respondidas. Y define cuál es el problema que será objeto de estudio. Ahora bien, veremos las ventajas de la formulación del problema. Según los investigadores Servo y Verbian, sostienen las siguientes ventajas en la formulación del problema. Al formular una pregunta, se sabe con exactitud el tipo de respuesta que se debe buscar.
El investigador es llevado a una reflexión benéfica y provechosa sobre el tema. Ayuda en la práctica en la escogencia de encabezamientos para el sistema de tomas de notas. Discrimina con precisión las notas que serán tomadas, esto es, todas y solamente aquellas que responden a las preguntas formuladas. Ahora tenemos la investigación cuantitativa. La metodología cuantitativa es una de las dos metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se centra en los procesos observables susceptibles de cuantificación y utiliza la estadística para el análisis de los datos. La metodología cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. Esta metodología busca cuantificar los datos y por lo general aplica algún tipo de análisis estadístico. Está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. La investigación que sigue una metodología cuantitativa supone un planteamiento, un acercamiento a la realidad de objeto de estudio y a la teoría y a unos fines de la investigación característicos. Ahora, ¿cuáles son las características de la investigación cuantitativa? En primer lugar, el objeto de análisis es una realidad observable, medible y que se puede percibir de manera precisa, por ejemplo, el rendimiento académico de los estudiantes. Por otro lado, en la investigación cuantitativa, la relación entre teoría e hipótesis es muy estrecha, pues la segunda deriva de la primera. A partir de un marco teórico se formula una hipótesis mediante un razonamiento deductivo que posteriormente se intenta validar empíricamente. Se busca establecer una relación de causa-efecto entre dos fenómenos. Dicha relación está ligada con la interconexión entre conceptos que supone la hipótesis. La validación de las hipótesis supone explicitar esta relación de causa-efecto latente en dichas hipótesis. Asimismo, se analizan las variables tratadas con procedimientos matemáticos y estadísticos. Una variable es una característica que puede adoptar distintos valores, por ejemplo, el peso, la edad, la inteligencia, el rendimiento académico, el sexo, etc. Se asignan valores a los sujetos en función de esa variable. Además, una investigación de este tipo tiene capacidad de predicción y generalización. El siguiente gráfico nos muestra algunas técnicas de recolección de datos en la investigación cualitativa, como son los tests, las encuestas, las prácticas, los juegos, las exposiciones, las encuestas, etc. Para la formulación del problema en la investigación cuantitativa debemos tener en cuenta la formulación del problema desde el enfoque cuantitativo. Se trata desde una perspectiva medible y observable. Se da la observación de la realidad en una forma objetiva. Se debe evaluar la conveniencia y la relevancia que tendrá en la sociedad, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Las preguntas de la investigación cuantitativa orientan hacia las respuestas que se deben buscar en la investigación, representan el qué de la investigación. Deben concentrarse en términos operativos o específicos. Es necesario establecer límites temporales y espaciales y deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Esto ha sido todo con respecto a la formulación del problema. Esta es la bibliografía utilizada por el grupo y los integrantes correspondientes. Agradecemos su atención. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.